Dios los bendiga a todos este tarde. Es un privilegio estar aquí reunidos para orar al Dios que servimos. Para dar inicio a este servicio vamos a leer en nuestra Biblia el Salmo 146. Salmo 146. Dice la palabra de Dios: alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Dice que bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. La palabra está haciendo referencia aquí a que no confiemos en los hombres, porque sale su aliento a la tierra y en el mismo instante perecen sus pensamientos. Siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios, el que nos creó, el que nos ayuda y el que a diario cuida de todos nosotros. Ahora vamos a pedirle al hermano Elian que ore por la palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios y creen que Dios está vivo? Amén. Si nos ponemos en pie para agradecer al Señor y pedir que sea con nosotros esta tarde. Oh Señor, te damos las gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Por permitirnos, Señor, estar hoy reunidos como hermanos, Señor, para alabar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros aquí presentes, se manifieste, Señor, tu Espíritu. Oh Señor, queremos alabarte, adorarte, Señor, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a dar comienzo a la alabanza. Su palabra dice: este es el día que hizo Jehová, en él nos alegraremos y nos gozaremos. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Oh, bendito Dios. Glorifícate, Señor. Redención, mostrarnos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Álmanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos, vidas toca hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana.
libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, en el desierto broten ríos. Mira, sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Oh sí, Jesús, solo tú eres Rey, Señor. Bendito Dios, eres Rey del universo, Señor. Gracias, Jesús. Tu pueblo te dice, Señor, Hosana en las alturas. Hosana, Oh sí, Jesús. Hosana, A ti, mi Dios. Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh sí, Jesús. Solamente tú, mi Dios, eres nuestro Rey. Bendito Jesús. Oh, mi Dios. Ahora, Padre, queremos decirte cuánto te amamos con esta alabanza, Señor. Oh, bendito Jesús. Glorificado y exaltado sea tu nombre, Señor. Te amamos, Jesús. Te amo, I love you, con todo mi corazón. Te amo, I love you, con todo mi corazón. With all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, I love you, Lord. Te amo,
por tu amor, bendito Dios. Bueno, hermanos, vamos a darle paso ahora a los anuncios. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Que vive Cristo. y a su nombre Gloria. y a su pueblo. Victoria. Amén. Hermanos, esta tarde paso rapidito a los anuncios, que es los martes, la oración a las 8 p.m. Como saben, lo estamos haciendo en las casas. Si alguien quiere que pues vayamos a su casa y lo hagamos ahí, pues nos deje saber y pues con gusto. Los domingos el servicio a las 2:30 por la misma hora, el mismo canal, hermano. Así es que están todos invitados y con ustedes mi hermana Yareli. Antes de comenzar a la adoración, queremos darle la bienvenida al hermano. ¿Cómo se llama, hermano? Herber. Le damos la bienvenida a Herber. Le saludamos en esta tarde. Eres bienvenido y siéntase como en su casa. Ahora vamos a darle comienzo a la adoración. Oh Jesús. Bendito Dios. Cayendo a ti, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Algo está cayendo a ti, es tan fuerte sobre mí. Ahí donde estás, hermano, levanta tus manos. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo ahí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, Señor. Mis manos levantaré, Tu gloria. oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, está cayendo
gracias por tu amor, por tu bondad, Padre. Ahora estando aquí, Señor, en tu presencia está en este lugar. A ti, mi Dios, te queremos adorar, Señor, y te queremos Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Jesús. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Sí, mi Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Conociendo que tú Te eres adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Estado ante ti, mi corazón te adoro, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro, sí, Señor, te adoro, sí. Solo a ti, Señor, queremos adorar. Solo a ti, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Solo a ti, Señor. te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Oh, sí, mi Dios. y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Solo a ti, Señor. te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro, sí, Solo a ti, Señor. te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Solo a ti, Señor. Solo a ti queremos adorar. Oh, sí, Jesús. Tú mereces toda nuestra adoración
tiempo, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, pueden sentarse. Vamos a pasar con el tiempo de la palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Por permitirnos, simplemente, nada más con levantarte en la mañana y puedas abrir tus ojos, es motivo más que suficiente para darle gracias a Dios. Amén. Dios nos habla de diferentes maneras a todos, pero la principal manera que Dios tiene para hablarnos es este libro, su palabra, la Biblia. Amén. En esta semana, oyendo una alabanza preciosa, el Señor me puso una inquietud en el corazón y le pregunto, bueno, Dios, ¿qué quieres? Porque esa canción me tocó a mí. ¿Qué quieres que diga? Y empecé a estudiar su palabra y es lo que les voy a compartir hoy. Pero antes quiero compartirle la canción que me tocó. Quiero que la escuchen, mediten en su letra y déjense tocar y déjense ser usados por Dios. Amén. Vamos a oír primero esta hermosa letra y luego pasamos con la palabra que el Señor me dio para ustedes. Amén. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amén, hermano. Amén. Poderosa letra esa, ¿verdad? Si quieren buscar en sus Biblias, Juan 19. Juan 19, versículo 34. Y la palabra del Señor dice así. Oh Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Voy a volver a leerlo, y yo voy a leer y usted repite. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hoy voy a predicar bajo el nombre de la predicación es sangre y agua. Amén. Pero permítanme resumirle en unos 3 minutos lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús y lo que padeció en la cruz del Calvario. Amén. Quizás muchos dirían, pero predicador, pastor, como quiera llamarme, porque a mí los títulos de hombre la verdad no me interesan. A mí me interesa solo servir a mi Señor Salvador, y es que el que me llamó es el que sirvo. Quizás muchos dirán que conocen bastante del Evangelio, pero esto es una predicación de Semana Santa, la cruz del Calvario. Normalmente se usa y se predica en Semana Santa, pero yo soy de los que piensa que no hay una Semana Santa, sino una vida en santidad. Amén. Yes. Lo voy a volver a repetir: no hay una Semana Santa, sino una vida en santidad. Yes. Antes de empezar con el mensaje de hoy, les voy a dar un tip, y quiero que lo memoricen, abran oídos, porque en cualquier parte del mensaje les voy a hacer una pregunta que la palabra le va a revelar la respuesta. Amén. Los judíos
guardaban el sábado para Dios. Amén. Esa gente no negocian el sábado. El sábado para ellos, eso es exclusivo. Entonces, dándole ese tip, voy a pasar a la palabra del Señor. Recuérdese eso que le dije ahorita y después voy a hacer una pregunta a mediados de cuando estemos en la palabra del Señor. Jesús, todos conocemos que Jesús renuncia a su trono de gloria. Amén. Se pone a la disposición del Padre. Viene a la tierra y nace en un pesebre. Pero algo curioso que encuentro en la palabra de Dios es que Jesús a la edad de 12 años se pierde. Y sus padres terrenales, María y José, le buscan y no lo encuentran. ¿Dónde se encontraba Jesús? En el templo, hablándole a los escribas y a los maestros de la ley en aquel momento. Y dice la Biblia que ellos se maravillaban con la habilidad que Jesús tenía para hablar. Nosotros sabemos que a la edad de 12 años ninguno de nosotros tuvimos la capacidad de hablar de la manera que Jesús estaba hablando. ¿Y por qué Jesús lo hacía? Porque Jesús era Dios. Amén. Pero ¿por qué los escribas se maravillaban? Porque los escribas no podían ver que en ese cuerpo de 12 años que se encontraba, ¿quién se encontraba? Nuestro glorioso Jesús. Ellos no podían ver. Ellos se maravillaban por la palabra que Jesús hablaba, pero es que Jesús hablaba su palabra, porque Jesús era Dios. Pero la Biblia no da más, no nos revela más sobre la vida de Jesús, sobre su adolescencia, sobre su juventud. Jesús aparece a la edad de 30 años en el Jordán. Después Jesús lo vemos que va a un ayuno de 40 días y 40 noches. Amén. Y después vemos que Jesús ahí empieza a la edad de 30 años su ministerio, hablando terrenalmente. El ministerio de Jesús. Ahí es cuando el ministerio de Jesús comienza. Jesús empieza a preparar 12 hombres. Jesús empieza a hacer milagros. Jesús empieza a hacer grandes obras. Pero la intención de Jesús no era de sorprender al mundo. La intención de Jesús era preparar hombres que maravillaran al mundo. Amén. En cuya lista entra usted. Cada uno de ustedes están llamados a ser preparados por mi Señor Jesús para dar testimonio de Él en el mundo. Amén. Pero sucede algo hermoso ese día. Ese día era el inicio de la Pascua para los judíos. Pero antes del inicio de la Pascua era el día de reposo. Amén. Entonces Jesús, ya vimos el video que prácticamente habló por sí solo. Jesús es humillado, sus manos son clavadas, la corona de espinas, es obligado a llevar su propia cruz. Pero los judíos vienen al gobernador del momento, romano, a Pilatos, y le dicen: las Pascuas comienzan, vamos a crucificarlo. Pero muy importante, mañana es nuestro día de reposo. Y si lo dejamos ahí crucificado, no lo vamos a poder bajar, porque mañana es reposo para nosotros. Como les dije ahorita, los judíos no negocian ese día. Ese día para ellos no lo negocian. Y después de eso venían las fiestas de las Pascuas. Amén. Si quieren buscar conmigo, Juan 19, versículo 31. La palabra del Señor dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ese día para los judíos es un día solemne. Ellos no lo negocian. Los judíos no negocian ese día. Entonces dice la palabra del Señor a continuación: rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Prácticamente, hablando en otra, reduciendo, los judíos van y le dicen a Pilato: Jesús tiene que morirse hoy, porque si no se muere hoy, se va a quedar ahí, porque mañana es día de reposo y después de mañana empiezan las Pascuas, era una semana.
Entonces los judíos le dicen a Pilato: no puede permanecer ahí tanto tiempo, hay que quebrarle los pies para que muera, tiene que morir Jesús hoy. Vemos el texto siguiente, lo que dice: vinieron pues los soldados a quebrarle las piernas al primero. ¿Al primer qué? A Jesús no fue. Sabemos que Jesús es crucificado con dos más, dos ladrones. Había un ladrón arrepentido y un ladrón que no se arrepintió, pero los dos eran ladrones. No hay ladrón bueno y no hay ladrón malo, eran ladrones, pero él estaba arrepentido. Por eso dice el texto: y vinieron pues los soldados a quebrarle las piernas al primer ladrón. Pero ahí sucede, hermanos, algo que impacta mi vida, algo que me da afirmación de que no podemos negarnos al llamado de Dios, sin importar la preparación que usted tenga, porque ese ladrón arrepentido en ese momento empieza a decir: este hombre a nadie le ha hecho mal, mas nosotros sí merecemos lo que nos está sucediendo. Ese ladrón en ese momento, hermano, se convierte en predicador. Aleluya. Amén. Alábale que él vive. Gloria Ese hombre en ese momento era un ladrón que nunca asistió a un culto, nunca asistió a ningún evento de Jesús, no fue bautizado, no seguía las normas porque era un ladrón. Sin embargo, el Padre del cielo mira y dice: ¿a quién uso para dar testimonio de mi hijo en esa cruz? Lógico que Jesús no lo podía hacer, porque si Jesús hablaba de él mismo en el momento de estar crucificado, la gente diría: sí, tú lo estás diciendo porque estás ahí. No hay cosa mejor, hermano, que alguien hable por ti. Amén. Que alguien dé muestra por ti. El Padre mira hacia abajo y dice: ¿a quién puedo usar? ¿Y sabe qué es una maravilla a mí de Dios? Que Dios usa a quien esté disponible. No importa la condición, no importa quién sea, Dios usa al que esté disponible. Amén. Y Dios ve a ese ladrón, porque Dios conoce los corazones y lo usa. Ese ladrón en ese momento se convierte en un predicador. Amén. Si pueden buscar Lucas 23 del 40, el que lo tenga para que lo pueda leer, porque a mí me gusta ir a la palabra del Señor, porque yo pienso que un mensaje que no esté ligado a la palabra de Dios es un mensaje vacío. Todo mensaje debe ir ligado a este libro, que es la palabra de Dios. Amén. Lucas 23, versículo 40 al 43. Ese hombre en ese momento se convierte en un predicador, hermano. Porque ese hombre en ese momento empieza a hablar de Jesús como si le conociese. Pero le digo más: ese hombre en ese momento, después de haber predicado la palabra del Señor, porque recuerden que en la multitud que estaban pendientes cuando crucifican a Cristo, solo habían las dos Marías y un grupo de mujeres que le seguían, porque sus discípulos todos se fueron huyendo de ahí. Y había un discípulo más, pero seguía de lejos, no estaba ni siquiera cerca. Amén. La multitud estaba en contra de Jesús ahí en ese momento. Y este ladrón, sin importar las circunstancias que él se encontraba, porque imagínense que él también estaba crucificado, da testimonio de Jesús y da palabra de Jesús, incluso en contra de lo que la gente estaba allí gritando. Amén. Y este hombre, después de eso, él mismo se hace un llamado. Él mismo dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Yo veo algo poderoso ahí, hermano. El ladrón le dice: acuérdate de mí, tiempo futuro. Amén. Jesús le dice: tiempo presente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces quizás muchos de nosotros, hermanos, estamos esperando un milagro de Dios. Pero déjame decirte que el milagro de Dios, Dios te dice: hoy tu milagro va a ser. Hoy estarás conmigo en el paraíso y hoy yo estaré contigo, porque la palabra del Señor, hermanos, dice: yo tocaré tu puerta y si me dejas entrar, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Amén. Amén. El que tenga, si lo puede leer. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Jesús conoce los corazones, hermanos. Jesús vio el corazón de este hombre y Jesús le da el privilegio a este hombre y le dice: hoy vas a entrar conmigo al paraíso. Hoy Jesús te dice que si tú vienes con un corazón arrepentido ante Él, Jesús te dice: hoy entrarás conmigo al paraíso. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Pero mire la palabra del Señor a continuación lo que dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces yo leía esto y yo decía: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque dice que ya estaba muerto y le quiebran las piernas a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús murió primero que los dos ladrones. Y entonces quizás usted se pueda preguntar: ¿Jesús no pudo soportar el dolor y por eso muere primero? Y yo te digo: no es eso, hermano. Jesús soportó lo que ningún hombre hubiese soportado, porque solamente con las heridas que Jesús tenía, ningún hombre hubiera ni siquiera llegado a ser crucificado, hubiera muerto allí donde fue castigado por los romanos. Amén. Jesús soportó más, pero el Padre oyó cuando los guardias piden permiso para quebrarles las piernas. Hermano, y aquí se cumple una profecía de Dios en la Biblia, cuando Dios dice: ninguno de tus huesos serán quebrados. Amén. Si han leído eso, ahí se cumple una profecía. Por eso es que Jesús, el Padre, se lleva a su Hijo antes, porque la Biblia dice: ninguno de tus huesos serán quebrados. Amén. Pero mire lo que dice a continuación, verso 34: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Oh, hermano, dile al que está a tu lado: la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Los problemas que están sucediendo hoy en el mundo, los problemas que están sucediendo hoy en nuestro país, no se van a resolver con sistemas de gobierno, no se van a resolver con promesas vacías de candidatos a la presidencia, se van a resolver con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Entonces yo pregunto: ¿qué sentido tiene matar a un muerto? Porque dice la palabra que ya Jesús estaba muerto. Y sin embargo el soldado viene y clava una lanza en el costado de Jesús. ¿Qué sentido tiene? Otra muestra más que el Padre usa a quien Él quiere. El Padre agarra la mente de ese soldado. El Padre agarra la mente de ese soldado y le dice: clávale la lanza en el costado, y cuando la sangre salga, tus pecados serán perdonados. Cuando el agua salga, tus pecados serán limpiados. Ese soldado también es un instrumento de Dios en ese momento. Amén. Porque mire, si me permiten ir un momentico acá al Viejo Testamento, Éxodo, en la época de Moisés, dice la Biblia que el ángel de la muerte iba a visitar al pueblo de Dios. Si han oído eso, ¿verdad? Dios les manda matar un cordero y agarrar la sangre y ponerla en los tinteles, en la traducido en los marcos. Dice la Biblia que el ángel de la muerte llega en la noche y entra a toda casa que la sangre no estaba puesta y hiere al primogénito. Mas sin embargo, a la casa de ningún hijo de Dios donde estaba la sangre puesta, el ángel de la muerte no entró. Al otro día, todo primogénito donde la sangre no estaba puesta murió. Entonces esto me dice a mí, hermano, que la sangre de Cristo frena. La sangre de Cristo frena la muerte. La sangre de Cristo frena el pecado. La sangre de Cristo limpia. Amén. Vamos a regresar de nuevo a donde estábamos, a Juan 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La palabra sangre aparece 447 veces en 66 libros
que están aquí. 447 veces. Agarre información para que usted también pueda nutrirse en su casa, porque dice la Biblia que su pueblo perecerá por falta de conocimiento. Amén. Entonces, cuando alguien le diga algo, incluso yo, escríbalo y después búsquelo en su casa. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? Que si la palabra sangre aparece 447 veces, tiene significado. Amén. Es importante la sangre de Cristo. Porque si el cordero que Dios manda a matar para que el ángel de la muerte no entrase, que era un cordero imperfecto, esa sangre pudo hacer eso. ¿Qué más? La sangre del cordero perfecto, la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Amén. ¿Qué no puede hacer su sangre? Amén. Pero miren, dice que de su costado salió sangre y agua. La palabra agua aparece 580 veces. Entonces yo me preguntaba cuando empecé a estudiar sobre esto, y digo, bueno, Señor, ¿la palabra sangre es más importante que la palabra agua? Definitivamente que no. Dios me dice, ninguna es más importante que la otra. La sangre limpia el pecado, la sangre te redime, pero el agua mantiene lo que la sangre hace. Déjame darte un dato. Nuestro cuerpo está compuesto 70% de agua. El agua la crea Dios como un suplemento necesario. Usted puede ayunar por 5 días, usted puede ayunar por 10 días, incluso por 40 días, pero si no toma agua, ¿qué sucede? Se deshidrata. Y si se deshidrata, ¿qué sucede? Muere. Entonces esto me dice que el agua es vida. Amén. Si vamos acá al Viejo Testamento, Génesis 1, dice que el Espíritu Santo andaba sobre la faz de ¿qué? Agua. Sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces esto me dice que el agua es vida. Pero también en el mismo Génesis dice Dios a las aguas produzcan seres vivos. Entonces esto me dice que el agua del Espíritu de Dios es productiva. Que el agua por eso yo puedo entender hoy cuando Dios va al pozo y está a Samaria y está la samaritana y le dice Dios, Jesucristo, dame de beber. Y ella le dice, se maravilla porque dice, un judío pidiéndome de beber a mí. Y Jesús le dice, si tú supieses quién te habla y me pidieses de tomar, yo te daría. Y solamente con un vaso que tomases del agua de Jesús no tendrás sed jamás. Por eso es que la Biblia también dice que el que busca su palabra, el que se conserva para Dios, en él corren ríos de agua viva. Amén. Entonces nosotros somos ríos de agua viva. Ríos de agua viva, si usted agarra un poco de agua y le estanca en una llanta y la pone atrás de su patio, eso es río de agua viva. Esa agua estancada que produce bacterias, enfermedades. Pero le voy a decir algo más. Pasado el tiempo, ¿qué sucede con esa agua? Se seca, desaparece. Por eso nosotros debemos ser ríos de agua viva, debemos ser productivos. Y dice la Biblia que las aguas produzcan seres vivos. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Te estoy diciendo que Dios te dice que tú tienes que producir para su reino, pero no producir material, producir, ganar almas para el reino de Dios, ganar almas para el reino de Cristo. Amén. No ganar almas para las instituciones de los hombres, sino ganar almas para el reino de Dios. Pero mire, le voy a volver a leer este verso. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vamos a dejarlo ahí. Vamos acá, Viejo Testamento de nuevo, o Antiguo Pacto, como se le puede decir también. Dios dijo. Pero de una de las cosas que Dios dijo, Dios crea al hombre con su palabra. Pero ve el hombre que está solo y dice, Dios no es bueno que esté solo. Y le crea ayuda idónea. ¿Verdad? ¿Qué hace Dios con Adán? Lo pone en un sueño profundo y le abre ¿dónde? ¿Dónde le abre? Le abre el costado. Amén. ¿Qué sale cuando le abre? ¿A quién saca Dios de ahí? Una costilla. ¿Y de la costilla a quién saca? Oh Señor, alábale que Él vive. Oh Señor, sale Eva.
Vámonos para acá de nuevo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Al segundo Adán. Jesús es el segundo Adán. Al primer Adán Dios le abre un costado y saca a Eva. En el segundo Adán Dios le abre un costado y nace la iglesia. Amén. Amén. En el primer Adán nace la novia de Adán. En el segundo Adán, que es Jesús, nace la novia de Jesús, que es la iglesia. En ese momento, esto es profecía, hermano. Esto es profecía que está aquí. Nace la novia de Jesús. Nace la iglesia. Ese soldado no fue casualidad que le abra el costado a Jesús. Dios no es casualidad que le abra el costado a Adán. Porque dice la Biblia al primer Adán, por cuanto pecaron son destituidos de la gloria de Dios. En el segundo Adán, que es Jesús, Jesús nos dice, mis glorias os dejo. Cuando Jesús no le dice al Padre, Padre, permiso para darle la gloria. Jesús les dice, ya mi gloria os di. Amén. Para que como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno. Ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Amén. Porque el primer Adán vino a quitar tu gloria, pero el segundo Adán, que es Jesús, vino a devolvértela. Así es. Amén. Entonces, diga, la gloria de Jesús está en mí. La gloria de Jesús. Créalo que la gloria de Jesús está en usted. Amén. Pero le voy a dar un tic más. Dios saca a Eva del costado del hombre. El hombre no puede procrear un hijo en su vientre. Amén. Pero la mujer sí. Cuando ese niño está dentro de tu vientre, en la bolsa que se encuentra, ¿qué hay? ¿Qué hay? Agua. Cuando ese niño antes de nacer, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que a la mujer se le rompe antes? Y sale. Se revienta la fuente. ¿Y qué sale? Agua. Y cuando el niño nace, sale embarrado ¿de qué? Amén, hermano. Entonces ven que no es casualidad. Ya ven por qué es que la mujer es la que puede tener hijos y no el hombre. ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? Amén. Amén. Porque mira, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ocurre con Jesús y ocurre con Adán. Pero Jesús te viene a devolver lo que Adán te quitó. Así es. Con Jesús nace la iglesia. Con Adán nace la primera mujer. Amén. Entonces, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué día crucifican a Jesús? A los que están en cámara también. ¿Qué día crucifican a Jesús? Acuérdense que el pueblo de Dios padecerá por falta de conocimiento. Entonces estamos llamados a darle conocimiento a ustedes. Jesús es crucificado viernes. Porque miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo. Si el día de reposo para los judíos es sábado, y dice la palabra de Dios que ellos no querían que el cuerpo quedara ahí, porque venía el día de reposo y a continuación venían las Pascuas, Jesucristo es crucificado viernes, resucita domingo. Entonces esto es una información que les doy. No importa qué día tú quieras guardar para Dios. Los judíos guardan los sábados para Dios, pero los judíos fueron los que mataron a Cristo. Entonces, ¿por qué tú dirás, por qué yo te digo esto? No tiene relevancia qué día tú guardes para Dios si lo guardas para Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa. Porque como les digo, no creo en Semana Santa. No creo que deba de existir una Semana Santa sino una vida en santidad. No creo que deba de existir un día de reposo sino un reposo para Dios permanente. Amén. No creo que sea necesario así. Si usted vive cada día de usted, lo vive para Dios,
Amén por eso, aleluya por eso. Pero vívalo para Dios. Pero no viva un sábado para Dios y el resto de la semana para el mundo. Porque esos grandes maestros de la ley fueron los que matan a Cristo. Pero son instrumentos de Dios también, como fue instrumento el ladrón, como fue instrumento el soldado que clava la lanza en el costado de Jesús. Amén. Entonces, espero que la palabra de Dios haya sido de utilidad hoy y hayan aprendido, porque ese es el propósito, para que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Amén. Para cuando alguien un día le venga y le diga, usted tiene que reunirse sábado porque la palabra del Señor dice que es día de reposo, usted diga, es día de reposo para los judíos, pero no para mí. Porque Jesucristo murió por mí y para mí y para salvarme a mí, y yo sirvo a Cristo y sirvo todos los días de mi vida. Y si me reúno un domingo es por conveniencia personal, porque por cuestiones de tiempo vivimos en un mundo que hay que trabajar, hay que ganarnos el pan nuestro de cada día como Dios instituyó, y lo hacemos por un motivo de comodidad, por el día de la semana. No lo hacemos por un motivo religioso, porque sea domingo. Porque si mañana se cambian los papeles y descansamos lunes, nos reunimos lunes. Si descansamos miércoles, nos reunimos miércoles. No importa el día que tú te reúnas mientras lo hagas para Dios. Amén. Entonces, si nos ponemos en pie para hacer una oración y ser despedidos y dar gracias por los alimentos también que vamos a compartir ahorita. Oh Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, Señor. Pero también acuérdate, Señor, que solo soy instrumento, Señor. Soy una vasija de barro, Señor, que soy usado por ti, Señor. Tú eres el grande, el que sana, el que cura, el que edifica, el que da la vida eterna, Señor. Oh Señor, manifiéstate en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y espero, Señor, que tu palabra, Señor, siga llegando a mí para seguir dándola, Señor, a tus hijos. Oh Dios mío, en este momento, Señor, declaro, Señor, sobre tu pueblo. Declaro, Señor, que tu pueblo va a ser usado para grandes cosas, Señor. Declaro, Señor, que tu pueblo, Señor, quiere servirte. Necesitamos más ladrones como ese que fue crucificado contigo, Señor. Necesitamos hombres dispuestos, mujeres dispuestas, Señor, a servirte a ti, a no servir al hombre, Señor, no buscar beneficios personales, Señor. Necesitamos más ladrones como ese. Necesitamos más hombres como ese. Necesitamos hombres arrepentidos de corazón, Señor. Porque tu sangre tiene poder, Señor. Cuando necesitamos, Señor, muchos cristianos hoy en día, Señor, están lavados por la sangre, pero no tienen el agua del Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que el agua de tu Espíritu fluya en nosotros, Señor. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sangre que me da la paz.